El legendario Casio F91W no nació para ser un símbolo de guerra ni una herramienta de destrucción. Fue creado para algo simple: marcar la hora. Sin embargo, con el paso de las décadas, este pequeño reloj de plástico negro vendido por menos de $15 se transformó en uno de los objetos más enigmáticos del planeta. Barato, confiable y, según muchos, letal. Desde los campos de batalla del Medio Oriente hasta los cafés de Brooklyn, el F91W ha acompañado tanto a soldados como a artistas, tanto a terroristas como a presidentes. Porque en el fondo, un reloj nunca es solo un reloj. Fabricado por primera vez en 1989, el Casio F91W parecía destinado al olvido entre los avances tecnológicos que inundaban el mundo. Sin embargo, su sencillez se convirtió en su mayor fortaleza. Con apenas 35 milímetros de ancho y una pantalla digital diminuta, este reloj ofrecía lo esencial: hora, cronómetro, alarma y una luz tan débil que apenas iluminaba la oscuridad. Aún así, año tras año, Casio produjo millones de unidades, alcanzando más de 100 millones de ejemplares en circulación. En cada rincón del mundo, alguien llevaba uno: soldados en misiones, rebeldes en la selva, estudiantes de arte en Nueva York. Un pequeño artefacto de resina que parecía resistir el tiempo, el agua y la historia misma. Con el paso de los años, el F91W empezó a adquirir una reputación inquietante. Lo que alguna vez fue un simple accesorio cotidiano se transformó en una herramienta inesperada en manos de quienes buscaban el caos. Agentes de inteligencia comenzaron a notar un patrón. Los relojes Casio F91W aparecían una y otra vez en lugares donde estallaban bombas improvisadas. Su mecanismo digital, tan preciso y accesible, era ideal para convertirse en un temporizador mortal. Bastaba una batería de 9 voltios, un circuito rudimentario y un poco de conocimiento técnico para transformar aquel objeto inocente en el corazón de una bomba. Así, el reloj más común del planeta se convirtió en una pieza silenciosa de la maquinaria del terror moderno. En una misión en un país devastado por la guerra, un oficial de inteligencia relató una escena que nunca olvidaría. Durante el interrogatorio de un sospechoso perteneciente a una organización terrorista, se revisaron los objetos que llevaba consigo. Entre documentos, cables y polvo, aparecieron 2 relojes Casio F91W. El agente quedó perplejo. No era la primera vez que veía ese modelo. Un analista de la CIA le explicó que los fabricantes de explosivos solían usar ese reloj como detonador improvisado. Pero el misterio no terminaba ahí. En los campos de entrenamiento de Pakistán y Afganistán, los reclutas de grupos extremistas recibían estos relojes como parte de su equipo básico. Para algunos era solo un instrumento de tiempo. Para otros era el símbolo silencioso de una guerra que se libraba en las sombras. A mediados de los años 90, el Casio F91W apareció en algunos de los atentados más infames del mundo. En 1994, el terrorista Ramzi Youssef, miembro de Al-Qaeda, utilizó el reloj para programar una bomba en un vuelo de Philippine Airlines. La explosión mató a un pasajero, pero el avión logró aterrizar. El plan, sin embargo, era mucho más grande. Pretendía usar la misma tecnología para asesinar al Papa Juan Pablo II durante su visita a Filipinas. Años después, otro militante, Ahmed Ressam, fue detenido al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos con explosivos equipados con relojes F91W. Su objetivo: destruir el aeropuerto internacional de Los Ángeles en la víspera del año 2000. Estos relojes, tan pequeños e inocentes, habían pasado de las vitrinas de las tiendas a las páginas más oscuras de la historia contemporánea.
Curiosamente, el F91W no fue exclusivo de los sombríos rincones del terrorismo. También encontró su lugar en las muñecas de figuras poderosas y en el equipo de quienes los perseguían. Imágenes y testimonios sitúan al Usama Bin Laden y a otros líderes de grupos insurgentes con Casios sencillos en la muñeca, como si la utilidad superara cualquier pretensión de estatus. Al mismo tiempo, operadores de fuerzas especiales y agentes de inteligencia, desconfiando de relojes conectados que puedan delatar su posición, abrazaron la simplicidad del F91W. Un instrumento sin radios, sin huellas digitales ni mapas de movimiento. Así el mismo objeto convivía en extremos opuestos, en manos de quienes planificaban ataques y en las de quienes trabajaban para evitarlos. Recordatorio frío de que la tecnología, por elemental que sea, siempre depende de quien la empuñe. A pesar de su relación con conflictos y atentados, el Casio F91W nunca fue un artículo militar oficial. Sin embargo, su bajo costo y su fiabilidad lo convirtieron en el favorito de miles de soldados alrededor del mundo. En bases de guerra y tiendas improvisadas, se vendía por apenas unos $. Era el reloj más barato que funcionaba siempre, sin importar el polvo, el calor o la lluvia. Con el tiempo, incluso los equipos de operaciones especiales comenzaron a preferirlo frente a los modernos relojes inteligentes por una razón simple: el F91W no podía ser rastreado, no almacenaba datos ni emitía señales. Era puro, mecánico y silencioso, justo como un soldado en misión encubierta. Con el paso de los años, el Casio F91W abandonó lentamente los campos de batalla y se infiltró en las calles de las grandes ciudades. Lo que antes simbolizaba la guerra, ahora se transformaba en un gesto de nostalgia y estilo. En Tokio, Nueva York o Madrid, jóvenes artistas y estudiantes de diseño lo usaban como una declaración silenciosa contra el lujo. Los hipsters lo adoptaron como un anti-flex, una forma irónica de mostrar que la simplicidad también podía ser una moda. Incluso los coleccionistas de relojes más exigentes, dueños de Rolex y Patek Philippe, guardaban un F91W en sus cajas casi como un amuleto. Y entre las estrellas, desde Barack Obama hasta Ryan Reynolds, muchos lo llevaron con orgullo. En un mundo obsesionado con lo nuevo, este viejo Casio se había convertido en un símbolo de autenticidad. Con el tiempo, el Casio F91W se transformó en algo mucho más grande que un dispositivo para medir horas. Se convirtió en un símbolo universal, de ingenio, de resistencia y de contradicción. Fue usado por rebeldes y por soldados, por presidentes y por trabajadores comunes. En su aparente sencillez escondía una lección profunda. La verdadera fuerza de la tecnología no está en su complejidad, sino en su capacidad de adaptarse a cualquier propósito. Un reloj puede marcar el paso del tiempo o detonar un instante fatal. Puede acompañar al héroe o al villano. Y en ese contraste, el F91W encontró su identidad. Un testigo silencioso del lado más brillante y más oscuro del ser humano. Hoy, más de 3 décadas después de su nacimiento, el Casio F91W sigue latiendo en las muñecas del mundo entero. Su diseño no ha cambiado, su pantalla sigue siendo modesta y su luz aún apenas ilumina. Pero quizás esa sea su magia, permanecer inmutable mientras todo lo demás evoluciona. Entre las sombras de la guerra y las luces de la moda, este pequeño reloj japonés ha demostrado que la verdadera trascendencia no está en el precio, sino en la historia que llevas contigo. Porque en el universo del espionaje, la guerra y hasta la elegancia, los instrumentos más poderosos son, a veces, los que pasan desapercibidos. Una vez más, recordemos, un reloj
nunca es solo un reloj.